Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que está causando revuelo en todas partes. Prepárense porque, como dice el título, Yaman explota, dichos cambian todo, rumores al descubierto. Si escucharon bien, vamos a sumergirnos en un torbellino de chismes, declaraciones sorprendentes y revelaciones que literalmente lo cambian todo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos, teorías conspirativas de las buenas y mucho más. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya somos insertar número aproximado de suscriptores y cada día somos más. Gracias por tanto apoyo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El nombre de Yaman ha estado en boca de todos últimamente y no precisamente por las razones que podríamos imaginar. Todos lo conocemos, ¿verdad? El actor carismático, el galán de telenovelas, el conquistador de corazones. Bueno, parece que su imagen pública está a punto de sufrir una transformación radical. Y todo comienza con dichos. Sí, esas pequeñas frases, comentarios al pasar, declaraciones aparentemente inofensivas que al ser analizadas con detenimiento, revelan un panorama mucho más complejo. Resulta que en una reciente entrevista con la revista Estrellas al Desnudo, Yaman dejó caer algunas perlitas que han encendido las redes sociales y los foros de farándula. La entrevista, que en principio parecía una conversación amena sobre sus próximos proyectos y su vida personal, pronto se tornó en un campo minado de indirectas y reflexiones profundas. Habló sobre sus experiencias en el mundo del espectáculo, sobre las presiones de la fama y, lo más importante, sobre la necesidad de ser auténtico, de mostrarse tal como es, sin máscaras ni poses. Utilizó palabras como libertad, verdad y congruencia, términos poco comunes en las entrevistas típicas de celebridades. Describió la industria como un laberinto de espejos, donde la imagen pública a menudo distorsiona la realidad. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es que al profundizar en sus palabras, muchos han interpretado una crítica velada hacia la industria, hacia los estándares de belleza irreales que se imponen a los actores, y hacia la hipocresía que a veces se esconde detrás de las sonrisas perfectas. Y no solo eso. También criticó sutilmente la obsesión con el rating y la comercialización de la vida personal de los artistas. Incluso algunos se atreven a decir que sus comentarios son una indirecta muy directa hacia algunas figuras prominentes del medio, como el nombre inventado de un productor influyente y nombre inventado de una actriz reconocida. Imagínense la magnitud del asunto. Se ha desatado una guerra en Twitter. Almohadilla Yaman verdad oculta es trending topic. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como siempre, donde hay fuego hay humo, y en este caso, el humo viene en forma de rumores. Rumores que han estado circulando sigilosamente durante semanas, alimentados por fuentes anónimas y filtraciones misteriosas. Y tengo mis propios informantes, rumores sobre proyectos cancelados, sobre conflictos con otros actores, sobre desacuerdos con los productores. Rumores que hasta ahora eran solo eso, rumores. Puro chisme de peluquería. Sin embargo, las recientes declaraciones de Yaman parecen darle credibilidad a estas especulaciones. De repente todo encaja. Las piezas del rompecabezas comienzan a unirse. Y la imagen que emerge es mucho más turbia de lo que podríamos haber imaginado. La trama se complica. ¿Qué tipo de proyectos fueron cancelados? Al parecer, se trataba de una serie de gran presupuesto titulada Título inventado de la serie, una producción épica que prometía ser un éxito rotundo en plataformas de streaming a nivel mundial. Se hablaba de locaciones exóticas, un elenco de lujo y efectos especiales impresionantes. Pero según los rumores, Yaman se negó a seguir ciertas indicaciones del director, nombre inventado del director, argumentando que iban en contra de sus principios y que comprometían la calidad del producto. Menuda bomba. Se dice que la escena en cuestión involucraba una escena de violencia gráfica innecesaria que Yaman consideró explotadora y sensacionalista. Y no solo eso. También se habla de un enfrentamiento con otro actor, nombre inventado del actor rival, una supuesta rivalidad profesional que habría escalado hasta límites insospechados. Ambos, considerados galanes y competidores directos por los mismos papeles, siempre han mantenido una relación tensa en la alfombra roja.
Se dice que ambos intercambiaron palabras subidas de tono durante un ensayo de un evento benéfico, y que la tensión en el set era palpable. Incluso se habla de un altercado físico. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Pero las redes sociales están que arden con memes y teorías sobre el conflicto. Almohadilla Team Yaman versus Almohadilla Team actor rival. Pero lo más sorprendente de todo es la revelación de una supuesta cláusula secreta en su contrato con nombre inventado de la productora, una cláusula que le obligaría a mantener una imagen pública impecable, a evitar cualquier tipo de escándalo y a seguir al pie de la letra las instrucciones de sus representantes. Una cláusula que, según algunos, estaría a punto de romperse. Un pacto con el diablo. Esta cláusula, según mis fuentes, incluiría restricciones sobre sus opiniones políticas, sus relaciones sentimentales. Se dice que le prohibieron salir con una activista ambiental, y hasta su forma de vestir. Un control absoluto sobre su vida. La productora, al parecer, está obsesionada con mantener una imagen pulida y predecible de sus estrellas. Porque, al parecer, Yaman está harto. Harto de las presiones, harto de las exigencias, harto de tener que fingir ser alguien que no es. Y está dispuesto a arriesgarlo todo para ser fiel a sí mismo, para mostrar su verdadera personalidad al mundo, sin importar las consecuencias. Un grito de rebeldía. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si Yaman decide romper esta cláusula secreta, ¿qué pasará? ¿Será demandado por incumplimiento de contrato? ¿Será vetado de la industria y relegado al olvido? ¿Será condenado al ostracismo y excluido de los eventos importantes? ¿O por el contrario, será aplaudido por su valentía y su autenticidad, convirtiéndose en un icono de la libertad y la honestidad? La respuesta a estas preguntas es incierta. Pero lo que sí sabemos es que la decisión de Yaman tendrá un impacto significativo en su carrera y en la industria del entretenimiento en general. Porque si él se atreve a desafiar el sistema, ¿quién sabe cuántos otros seguirán sus pasos? Podría iniciar una revolución. Pero, ¿qué hay de los rumores en sí? ¿Qué tan confiables son? Bueno, como siempre digo, hay que tomar toda la información con pinzas. No podemos creer todo lo que leemos en Internet. Cuidado con las fake news. Pero tampoco podemos ignorar la evidencia que se acumula poco a poco. En este caso, la coincidencia entre las declaraciones de Yaman y los rumores que circulaban previamente es, cuanto menos, sospechosa. Parece que hay algo de verdad en todo esto. Que hay una historia oculta detrás de la fachada brillante del mundo del espectáculo. Un iceberg de secretos. Y es precisamente esta historia la que vamos a seguir investigando en los próximos días. Voy a convertirme en un detective de la farándula. Vamos a buscar fuentes confiables, vamos a analizar las declaraciones de Yaman con lupa, vamos a tratar de desentrañar la verdad detrás de los rumores. Y por supuesto vamos a compartir todo lo que descubramos con ustedes. Juntos vamos a llegar al fondo de este asunto. Porque este canal se trata de eso, de explorar las historias que se esconden detrás de las noticias, de analizar los hechos con profundidad, de ofrecerles una perspectiva diferente, una visión crítica y objetiva de la realidad. Somos la voz de la verdad. Y en este caso, la realidad es que algo grande está pasando en el mundo de Yaman. Algo que podría cambiarlo todo. Algo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Algo que podría inspirar a otros a ser más auténticos y a luchar por sus sueños. Un ejemplo a seguir. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Yaman está siendo sincero o es una estrategia de marketing? ¿Creen que los rumores son ciertos o son inventos de la prensa amarillista? ¿Creen que debería romper la cláusula secreta o debería ceder ante las presiones de la industria? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y hablando de comentarios, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Sus mensajes me animan a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando a fondo, a seguir buscando la verdad. Gracias de corazón. Son la mejor comunidad de YouTube. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos a llegar a número objetivo de suscriptores antes de fin de mes. Y que le den like a este vídeo si les gustó. Y que lo compartan con sus amigos y familiares.
Ayúdenme a llegar a más personas y difundir la verdad. En resumen, hoy hemos explorado la posible explosión en la carrera de Yaman, analizando cómo ciertos dichos podrían estar revelando una faceta oculta de su personalidad y generando un torbellino de rumores sobre su futuro en la industria del entretenimiento. Hemos examinado la posibilidad de una cláusula secreta, y el impacto que su ruptura podría tener en su carrera y en la industria en general. Un caso que podría sentar un precedente. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de activar la campanita para no perderse mis próximas investigaciones. Ahora, es su turno. Quiero saber su opinión sobre todo esto. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Yaman está siendo auténtico o está jugando un papel? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Los leo con atención. Voy a responder a la mayoría de los comentarios. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima entrega de Chismes al Descubierto. No se pierdan mi próximo vídeo donde analizaré a fondo el conflicto entre Yaman y actor rival. Prepárense para el drama. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. _Yaman _chismes _farándula _ noticias _ entretenimiento _ YouTube